Fíjense como si lo reproyecta, ¿sí? A modos de visualización. Lo tenemos ahora superpuesto, ¿sí? Ahora cuando hacemos un full extend, ya digamos que no habría una capa que no la estamos viendo, ¿sí? Acá fíjense cómo estamos viendo todas las capas, están todas como traducidas al mismo sistema de coordenadas que es el de la vista, ¿sí? Fíjense cómo tenemos todas hasta el mapa base, pero realizar esta operación, ¿sí? No es asignarle en realidad, ¿sí? El sistema de coordenadas. Lo que estamos haciendo es que a modo de visualización de manera temporal le estamos diciendo, ¿sí? Que este es el sistema de referencia asignado, pero no le estamos generando un PRJ para que le quede fijo, ¿sí? Al archivo que tenemos almacenado en el C. Esto nada más es a modo de visualización, por eso acá dice, cambiar esta opción no modifica, ¿sí? La configuración original, ¿sí? O no realiza ninguna reproyección, no genera nada más que a nivel de visualización. No estamos modificándole la definición original de en qué sistema está, porque esto no está generando ningún PRJ asociado. Cuando nosotros vamos al archivo, fíjense que no nos generó, serían estos tres, ¿sí? Los de al 500.000, no nos generó un PRJ, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar la herramienta para asignarle el sistema de coordenadas de manera eficiente, para que ya le quede fijo a la capa independientemente del sistema de coordenadas de la vista o del GIS, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto, ojo, porque es a modo temporal de visualización para manejar ahora en el SIG, pero si yo quiero reproyectar esta capa, que ahora sí tiene 4326, pero repito, 4326 de manera temporal, ¿sí? Y ojo que cuando yo me posiciono acá y me muestra que ahora tiene 4326, ese 4326 es de manera temporal, no es que lo está leyendo desde el PRJ. Entonces, ojo, porque muchas veces creemos que al hacer esto tal vez ya lo estamos reproyectando o lo estamos, ya le estamos asignando como corresponde la definición de la georreferenciación y no es así. Si yo ahora quiero reproyectar esta capa que está temporal en 4326 a otro sistema, ¿sí? Puede haber problemas o porque esto no está correctamente definido, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado. Para ser más precisa, depende del GIS, por eso digo tengamos cuidado. Si, por ejemplo, en QGIS, si ustedes van a la herramienta de reproyectar, ¿sí? Como habíamos visto antes, lo que tienen que fijarse es si les está tomando, si la capa, por ejemplo, está copiar, si les está tomando el sistema de coordenadas del input, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que me la reproyecte, ¿sí? A PostGar 94, sí la está tomando. Entonces acá pareciera que me deja que la está tomando y entiende que la capa está en 4326 porque yo se lo acabo de definir de manera temporal, justamente. Esto tiene que ver con la transformación, ¿sí? Porque tiene que pasar de cuestiones de lo que denominamos el sistema y el marco de referencia. Esto está en WGS84, ¿sí? Y acá estamos teniendo en cuenta este marco de referencia. PostGar 94, ustedes saben que hay varios marcos de referencia, varias redes geodésicas, que son los mojones, los puntos fijos en que se materializa, ¿sí? En territorio un sistema de coordenadas. Entonces, fíjense cómo tiene que pasar de PostGar 98, digamos que lo tiene que alinear, ajustar al elipsoide WGS84. Hoy en día el marco de referencia actual que se utiliza es todavía más preciso y es el que llamamos PostGar 2007, ¿sí? Entonces, por eso, porque tiene que hacer transformaciones no solo de sistemas proyectivos, ¿sí? A nivel de coordenadas, sino también en el sentido de los modelos de coordenadas geográficas, de a qué sistemas de referencia están refiriendo una capa y otra. Entonces, por eso acá estamos hablando de transformación, porque tiene más que ver con esto de homologar cuestiones de datums o sistemas de referencia. Entonces, si ustedes ponen ejecutar, sí les va a reproyectar la capa con este sistema, porque lo tiene definido de manera temporal. Si les deja hacerlo,
que estas versiones de QGIS lo permiten sin ningún problema, tengo entendido, si mal no recuerdo la última prueba que hice, no hay problema, ¿sí? Entonces ustedes van a poder reproyectar con esta forma o, como habíamos visto antes, pueden exportar, ¿sí? Exportar esta capa que está en 4326, ¿sí? La exporto al sistema que yo decida. Perfecto, ustedes corroboran los resultados cuando lo ingresan al sistema, si aplica la reproyección al vuelo, si cae bien, es porque quedó perfecto. Pero una vez que ustedes, por ejemplo, les permite reproyectar la capa o hacen algunas cuestiones en el GIS, mientras que esto está definido de manera temporal, que por eso les permite realizar la reproyección, porque tiene una definición de coordenadas de manera temporal, pero una vez que ustedes cierran el proyecto, ¿sí? El archivo no queda, ¿sí? Definido mediante ninguna indicación fija de que eso está en WGS84, por ejemplo, en sistema de coordenadas geográficas. Yo cierro acá el proyecto y cuando vuelva a levantar este archivo va a seguir estando sin ninguna georreferenciación definida, ¿sí? Fíjense que sigo teniendo los mismos 3 archivos, o sea, nunca se generó el PRJ. Entonces, esta asignación es temporal. Sí me puede permitir hacer reproyecciones o hacer algunas cuestiones porque ya se le definió, digamos, acá momentáneamente. Por eso puedo asignarle y me va a dejar proyectar, reproyectar, ¿sí? Y tal vez algunas funciones en el GIS, pero en realidad no lo tiene definido de manera fija. La capa no le quedó de manera fijo. La herramienta para asignárselo de manera fija es esta, ¿sí? Van a la caja de herramientas que se encuentran procesos, caja de herramientas, buscan acá, por ejemplo, esto que les decía, asignar proyección, ¿sí? Y le decimos que a la capa, por ejemplo esta, que es la que lo tenía definido de manera temporal, ¿sí? Esta que está acá, acá tenemos los 3 archivitos al que refiere la capa, ¿sí? Fíjense que no tenemos el PRJ, como recién veíamos, pero sin embargo lo tiene definido de manera temporal. Es cartas al 500.000 copiar. Copiar es porque cuando dupliqué la capa, ¿sí? Aparece esto de copiado, pero en realidad el nombre original es carta al 500.000, que es este que está acá, carta al 500.000, ¿sí? Entonces, una vez que elegimos la capa, le decimos cuál es el sistema, ¿sí? De coordenadas que le queremos asignar. Bueno, 4326, justamente este. Lo que pasa es que acá lo tiene de manera temporal. Al asignárselo mediante esta herramienta, se lo vamos a dar de manera fija. El resultado es que nos tiene que generar una nueva capa, incluido el PRJ, ¿sí? Acá les dice que crea una nueva capa con los mismos objetos y geometrías que la capa de entrada, pero con un nuevo sistema de coordenada asignado. En realidad el sistema de coordenadas es el mismo, solo que ahora lo tiene asignado como corresponde, ¿sí? Ahora sí lo va a tener mediante la función de asignación. En este caso fue algo temporal que se lo asignamos. Vamos a guardar el archivo, ¿sí? Y vamos a ver el resultado. Acá yo ya lo hice, fíjense, ¿sí? Le puse nombre asignado y me genera el PRJ, ¿sí? Entonces tenemos la misma capa que teníamos antes, nos genera una capa nueva con el nombre que nosotros le pongamos, pero ahora va a incluir el PRJ, ¿sí? Hacemos doble clic y tenemos el PRJ, ¿sí? En geográficas, justamente. Entonces ahora sí generamos la capa con la georreferenciación para que le quede en el archivo de manera fija, o sea, creándole el PRJ, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros levantamos esta capa, lo que les decía, nos posicionamos acá, nos va a decir 4326, o sea, de la misma manera en que la otra que lo tenía asignado, pero de manera temporal, por eso esto puede confundir. Cuando vamos a propiedades, también vamos a ver que las dos lo van a tener configurado desde propiedades, el sistema de referencia. Este está leyéndolo desde el PRJ. Y esta que la tenía asignada de manera temporal, también lo tiene configurado, pero no lo está leyendo del PRJ, ¿sí? Lo está leyendo porque nosotros se lo habíamos fijado cuando fuimos acá a fuente, ¿sí? Pero no tiene el PRJ asignado. Sin embargo, fíjense cómo acá nos aparece, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando nosotros hagamos algunas funciones como reproyectar, desde esta capa nos puede dejar, sí, nos va a dejar, pero una vez que cerremos el proyecto y volvamos a levantar el archivo en otro proyecto,
El archivo en sí no va a tener más la georreferenciación definida porque solo fue de manera temporal, a menos que se lo asignemos como corresponde con este tipo de herramientas, ¿sí? Y si ustedes van, acá sí, yo iba a poner pro de proyección, fíjense, en vector tenemos varias herramientas, ¿sí? Asignar proyección es la que recién mostré que nos crea una nueva capa, pero ¿qué pasa si ponemos definir? ¿Sí? Esta nos va a generar el archivo en la capa ya existente, ¿sí? Por eso dice, este algoritmo establece la proyección de un archivo vectorial existente, ¿sí? Al sistema de coordenadas que nosotros le digamos, pero no va a crear una nueva capa. Entonces, nos va a generar el archivo PRJ. Entonces, estas son las dos formas de asignarle como corresponde para obtener el PRJ, o creando una nueva capa, o en la misma capa nos va a sobreescribir el PRJ si lo tenemos, pero en realidad generalmente no existe el PRJ, entonces uno se lo georreferencia de manera correcta generándole el nuevo PRJ, porque tal vez tenemos un archivo PRJ pero está vacío, sí, o está erróneo, entonces puede pasar y nos sobreescribe, sí, ese PRJ con la definición que nosotros le asignemos, pero sin generar una nueva capa como nos hacía esta función. Y cuando hablamos de capas rasters, ¿sí? Acá tenemos también las opciones, ¿sí? De asignar proyección y de reproyectar, ¿sí? Cuando vamos a asignar proyección, elegimos la capa de entrada, ¿sí? Y el sistema de salida. Generalmente, muchas veces obtenemos imágenes donde no tienen definido un sistema de coordenadas o lo tiene definido pero con una nomenclatura que la librería, ¿sí? del software no la reconoce. Entonces, al no reconocerla, nos va a aparecer como coordenadas desconocidas. Bueno, una capa no puede tener coordenadas desconocidas porque es como si no tuviera PRJ. Entonces, si bien el término de PRJ es más para los vectores, ¿sí? En los rasters hay otro tipo de extensiones. O está, digamos, incluido en el archivo de la matriz de datos. Pero si nosotros tenemos un sistema de coordenadas en una capa raster que lo tiene como, que para el GIS lo lee como desconocido, es lo mismo que si no tuviera georreferenciación alguna. Y por ende, vamos a tener que asignarle a esa capa raster en qué sistema de coordenadas está para que sea leído de manera eficiente por el GIS. Así que acá tienen la herramienta de asignación de proyección, cuál es la capa de entrada y cuál sería ese sistema de coordenadas que tiene, ¿sí? Esa capa para que le quede fijo, para definírselo, esa capa raster. Y luego en la otra herramienta, para reproyectar de un sistema a otro. Por ende, el input va a tener que estar sí o sí con georreferenciación definida, ¿sí? Entonces acá vamos a poner la capa raster con georreferenciación definida, cuál es ese sistema de coordenadas de origen, que generalmente lo puede leer directamente, les va a aparecer automáticamente acá porque lo lee de la capa raster, y cuál es el sistema de coordenadas de salida, ¿sí? El objetivo. Esto tiene que ver con técnicas de remuestreo, porque al hablar de una matriz de datos, o sea, de una estructura de datos georreferenciados en un modelo de representación espacial raster, recuerden que tenemos píxeles, ya no geometría de punto, línea o polígono, entonces cuando nos reproyecta de un sistema a otro, lo que generamos como producto es una nueva capa, ¿sí? Reproyectada con el nuevo sistema de coordenadas que le definimos de salida. Entonces esa nueva capa reproyectada es una nueva capa raster con el nuevo sistema. Para generar ese nuevo raster necesita hacer un remuestreo, necesita regenerar de nuevo los píxeles. Entonces estas son técnicas de remuestreo que exceden a lo que ahora acá tenemos que ver, así que esto lo podemos dejar por default, pero para que entiendan por qué en un dato raster nos aparecen estas opciones, ¿sí? Porque uno puede elegir distintos métodos de remuestreo. Vamos a dejarle el del vecino más próximo y le dan ejecutar. Y de esta manera es la herramienta para reproyectar de un sistema a otro en capas raster, ¿sí? Yendo al otro proyecto que teníamos, ¿sí?
en caja de herramientas. Buscamos las herramientas recién mencionadas. Las herramientas recién mencionadas, sí, las tienen, son estas dos, entonces esto es lo que les decía, ¿sí? En caso de que el raster no tenga georreferenciación definida, se lo asignamos, ¿sí? O tenga una georreferenciación que nos dice desconocida, ¿sí? O hay algo raro, bueno, se lo asignamos y si lo queremos reproyectar, acá tenemos la opción y esto es lo que les decía, cuando nosotros generamos un nuevo raster con esa nueva georreferenciación que le vamos a definir, nos va a generar una nueva matriz de datos, ¿sí? Entonces tiene que hacer como una especie de interpolación entre los valores de píxeles para generar ese nuevo raster con la nueva georreferenciación y ahí es donde nos pregunta, digamos, o tiene que ver con esto de las técnicas de remuestreo que recién les mencionaba. También ustedes tienen las herramientas desde el menú raster, ¿sí? Raster, proyecciones, ¿sí? Acá tienen también las herramientas asignar y reproyectar. Nosotros estamos con esta capa, ¿sí? Que habíamos visto inicialmente. Vamos a propiedades de la capa. Acá en propiedades de la capa vamos a tener información, ¿sí? De este dato raster que ya vamos a indagar. Y fíjense, acá está el sistema de referencias, ¿sí? Del raster. Esto está en otro sistema, como habíamos visto al inicio, ¿sí? Con otro EPCG, marco de referencia y sistema de proyección. ¿Sí? UTM zona 21, esto es al estilo de las fajas, pero son de 6 grados de ancho. De hecho, nuestro sistema proyectivo de Gauss-Kruger es una adaptación, ¿sí? De estas zonas o fajas de la proyección Mercator, ¿sí? De UTM. Bien. Tengan en cuenta que muchas veces cuando uno, por ejemplo, si queremos reproyectar, ¿sí? Esta capa a el que estábamos trabajando con el de la capa de Jujuy, por ejemplo, a Postguard 94 o a WGS 84 geográfica, ¿sí? O a la faja, en realidad la faja 6, ¿sí? La faja correspondiente, que antes habíamos investigado, si no me equivoco era la faja 6, la que le correspondía, ¿sí? Lo queremos ya reproyectar en el sistema de coordenadas que mejor ajusta, porque vamos a trabajar, supongamos, con alguna temática de esta zona y ya sabemos, según la cartografía de nuestro país, por lo que ya explicamos, que la faja que mejor ajusta para esta zona territorial es la faja 6, ¿sí? Entonces, lo quiero reproyectar a la faja 6. Cuando ustedes van al sistema objetivo, ¿sí? Y buscamos la faja correspondiente, supongamos que sé, acá está, por ejemplo, en zona, ¿sí? En Postguard 2007, faja 6. Cuando nosotros le damos un archivo de salida, esto es lo que le quería mostrar, ¿sí? Muchas veces, o depende del GIS que estemos usando, nos va a requerir que nosotros en la extensión también pongamos, perdón, en el nombre, ¿sí? También pongamos la extensión del archivo. Por ejemplo, el ArcGIS nos exige que uno ponga, por ejemplo, imagen, esto estaría en faja 6, ¿sí? .tif, generalmente uno tiene que poner la extensión del archivo, puede ser .tif, .img, ¿sí? Cualquiera de los formatos rasters más utilizados para obtener el producto georreferenciado. En este caso en el QGIS ya nos dice en qué extensión lo queremos, entonces no hace falta aclararlo escribiéndolo a mano, el .tif o el .img, uno lo elige directamente desde aquí, sí puede ser .tif, .img, sí, ya vamos a ver cuáles son los formatos comunes de un raster. Pero quería aclarar esto porque muchos de estas mismas operaciones, al hacerlas, por ejemplo, en ArcGIS no tenemos una solapita para elegir la extensión distinta de donde se escribe el nombre
de la capa, sino que en el output, a dónde vamos a guardar la capa, hay que elegir todo junto y a veces uno tiene que estar escribiéndole a mano el punto .tif. Si no le ponemos en qué extensión queremos ese archivo como resultado, nos va a tirar un error o no nos va a dejar avanzar, ¿sí? Entonces, quería mencionar esto porque, repito, en el ArcGIS no tenemos una solapita en muchas herramientas donde uno tenga que elegir la extensión. Entonces hay que escribirla a mano seguida del nombre del archivo, ¿sí? Bien. Y en la parte de asignarle la georreferenciación de manera temporal, en un raster funciona de la misma manera, nos vamos a fuentes, ¿sí? Y acá tendríamos para asignársela de manera temporal y que tal vez nos permita hacer ciertas funciones, pero recordemos que no es la manera correcta para que le quede fija a la capa. Otra de las cuestiones que también habíamos visto es, por ejemplo, vamos a ingresar otro input al sistema. Voy a indagar el sistema de coordenadas. Sí, era lo que yo... Ok, fíjense que tenemos un datum, sí, o sea, el elipsoide, el marco de referencia y el sistema de referencia es Campo-Chaupe y este va a ser el elipsoide de Hayford, ¿sí? El elipsoide internacional de 1924. Entonces... bien, cuando esto es 100.000, 100.000, ¿sí? Son las coordenadas del falso oeste, el falso, las coordenadas planas, ¿sí? Que refieren como al falso oeste y al falso norte. Esto de 100.000, 100.000 es el sistema de coordenadas, como vimos, que corresponde a la capital federal, más que nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a ingresar este shapefile al sistema? Ya tenemos que saber y estar advertidos de que nos va a avisar de alguna manera el QGIS que este sistema, este input, tiene que realizar una ecuación de transformación, ¿sí? Porque para poder ser visualizado a este sistema de salida. Porque este input está referido al elipsoide de Campo-Chaupe, ¿sí? De Hayford de 1924, pero el output en el que yo estoy trabajando y en el que quiero que me muestre la información de entrada está referida al elipsoide de WGS84. Son distintos elipsoides que definen esos sistemas de coordenadas para la capa de entrada que para el sistema de salida. Entonces, cuando yo ingrese la capa, ¿sí? Fíjense cómo esta es la manera en la que el QGIS nos está avisando que hay un montón de operaciones para convertir coordenadas entre estos dos sistemas de referencia, ¿sí? Sistemas de referencia, o sea, son dos elipsoides distintos. Generalmente, o lo que más conviene hacer, obviamente, es elegir aquel que tiene mayor precisión, ¿sí? O sea, 0,5 metros o 9 metros. Entonces, elegimos el que tiene mayor precisión. De Campo-Chaupe a WGS84, ¿sí? Le damos a aceptar. Y ahí ya va a poder introducir la capa con una transformación o con un método de transformación definido. Acá está áreas hospitalarias, ¿sí? Y esto es la capital federal. Bien, esto era para repasar lo que ya vimos, pero cómo se visualiza en el QGIS. Y también cómo en el QGIS, digamos, se maneja la cuestión del sistema de coordenadas de la vista, ¿sí? Vamos a ir acá. Donde está la herramienta, ¿sí? La opción para decirle a la vista, por ejemplo, que la vista no tenga ninguna definición, ¿sí? De georreferenciación al estilo de como veíamos en ArcGIS, que uno puede limpiar, ¿sí? El sistema de coordenadas. ¿Qué pasa si yo le digo ahora que la vista no tiene proyección alguna? Fíjense lo que va a pasar con el mapeo, ¿sí? En la vista de las capas. Le vamos a decir, ok, ahora la vista no tiene georreferenciación, sí, alguna. Acá nos vuelve a salir lo de las coordenadas, lo de la transformación. Y fíjense lo que sucede, ¿sí? Tenemos una X diciendo que no hay georreferenciación definida en nuestro espacio de trabajo, en nuestra vista.
y empezamos a ver que ya no hay coherencia espacial, ¿sí? No hay superposición de capas, ¿sí? Porque justamente no hay un sistema de salida, ¿sí? De georreferenciación común al cual todos los inputs sean, digamos, reproyectados para mostrarse todos en ese mismo sistema de salida, porque ahora la vista no tiene espacio geográfico definido, ¿sí? Fíjense, hacemos un zoom extend y tenemos las capas, cada una sí en sus espacios de trabajo. Fíjense cómo van apareciendo, pero no, esta no está super. Esto, bueno, estas son las dos que al estar en el mismo sistema de coordenadas, ellas tienen una coherencia, mantienen una coherencia entre sí. Pero fíjense esta que está acá, sí, como las capas no hay una superposición como las teníamos antes cuando prendíamos estas capas. ¿Sí? Acá tenemos esta, vamos a poner esta más abajo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos esta, que son las cartas, ¿sí? A 1 en 500.000, que están en faja 3 de POGAR 94. Después tenemos la de Jujuy con datos, también está en faja 3 POGAR 94, tiene el mismo EPCG 22183 y esta de acá también 22183, por eso sí, entre estas dos va a haber coherencia, porque según las coordenadas las va a posicionar en el mismo sistema, ¿sí? Según los PRJ, según las coordenadas de lo que está leyendo, las posiciona, digamos, en el mismo lugar que manteniendo la coherencia entre sí porque tienen el mismo sistema, pero no puede transformarlas a una vista, a un espacio de georreferenciación común a todas las capas por igual, porque la vista no tiene ningún sistema de georreferenciación definido. Entonces a cada una las va a posicionar según sus propias coordenadas, ¿sí? Estas dos mantienen coherencia espacial, ya que están en el mismo sistema. Fíjense que acá está la de áreas hospitalarias de Cava, que estaban en Campo Inchaupe, ¿sí? Y fíjense, estas son las cartas que estaban en latitud y longitud, ¿sí? O sea, fíjense cómo la importancia de definir, ¿sí? El sistema de coordenadas de la vista, por más que nosotros lo hagamos de manera implícita o nunca hubiéramos tocado acá, bueno, es bueno conocer esa opción porque muchas veces nos puede ayudar a entender cuando surge algún problema de georreferenciación entre las capas. Manteniendo cada una sí sus propias coordenadas, o sea, en función de sus coordenadas es que las va a posicionar, como habíamos visto antes. Sin embargo, estas capas sí están georreferenciadas, pero lo que ahora no está georreferenciado es la vista. Entonces, en este espacio, digamos, indefinido, perdido, ¿sí? En cuanto a georreferenciación, esta vista que no tiene una georreferenciación definida, hay un 0,0 en algún lado y en función de ese 0,0 dice, bueno, vos estás por las coordenadas, ¿sí? Que ahora sí las puede leer también en el PRJ, ya no nada más en la geometría, porque estas capas sí tienen PRJ. Fíjense que habíamos dicho que esto estaba entre los 3.500.000, ¿sí? Las coordenadas de Gauss-Kruger, coordenadas planas en este sistema de faja 3, entonces 3.500.000. Acá tenemos la capital federal, que el 00 era 100.000, 100.000. Fíjense cómo eran las coordenadas en este sistema original del cero de Flores. Siguen manteniéndose en 100.000, 100.000, pero acomoda estos 100.000, 100.000 en función, ¿sí? Con una lógica de que acá está el 3.500.000, acá está el 100.000, 100.000, y así va acomodando, ¿sí? Acá tenemos las capas que estaban en esto de UTM, zona 20, 21, ¿sí? Fíjense cómo ya venimos con los negativos. Entonces va acomodando en función de algún 00, digo algún porque ya la vista no tiene un 00 definido al carecer de un sistema de georreferenciación, ¿sí? Pero entre sí, entre todas las capas donde cada una mantiene su sistema de coordenadas, las va posicionando con esta lógica
que mantiene una relación de posicionamiento entre una capa y otra, ¿sí? Si acá están los 3.500.000, bueno, sigue, digamos, adoptando todos estos valores de coordenadas de los inputs en función de mantener una lógica de ir posicionando estas capas de manera que tenga esta relación donde se mantengan los valores de coordenadas, ¿sí?